donde dijo todos los países del mundo se han endeudado, una cosa completamente falsa. También hablaba de que todos los gobiernos del mundo tienen leyes de emergencia, solo el gobierno de El Salvador no, otra cuestión falsa. Es una propaganda increíble, bombardeando al pueblo 24/7, como nos dice aquí la diáspora. ¿Cuál es la contrapropuesta a toda esa, a todo este panorama de mentiras que le están tirando al pueblo salvadoreño? ¿Le alcanzará esto al Ejecutivo para lograr su objetivo final, que es el número mayor de diputados en las próximas elecciones? Hay más material, obviamente, aquí, y disculpas a toda la diáspora porque siempre quedamos en deuda. Pero por lo menos ahorita vamos a ver si le damos salida a estos puntitos. Adelante, César. Muchas gracias. Gracias a las personas que nos escriben, que nos preguntan y por las valoraciones también que se hacen. Con respecto a la remesa, yo sí les recomiendo que si pueden seguir ayudando a sus familiares, a sus amistades, que lo hagan, ¿verdad? Porque la situación del país está mal y esa ayuda es siempre bienvenida, siempre es bienvenida. Pero la situación no apunta bien. En el país la situación no apunta bien. El día 23 vence el decreto de Bukele, pero no sabemos si la sala va a declarar constitucional el decreto de la Asamblea Legislativa. Parece que va a decidir en este periodo. Si la sala decide en este periodo que la apertura que aprobó la Asamblea es la correcta, es constitucional, mejor dicho, entonces ese será el decreto, que se abrirá paso a partir del 23 y vendría una apertura gradual tal como la aprobó la Asamblea. Nosotros no sabemos la reacción de Bukele. Él se puede inventar otro decreto para ir a una confrontación. Cada vez la tiene más difícil porque se le está cerrando ahí la llave, pero va a depender mucho de la sala. Entonces en este momento está difícil saber pedir la sala, pero si decide por la apertura, vendría una apertura un poco mayor, un poco mejor de cómo está ahora. Si se tranca el juego, entonces el cierre de la economía va a seguir siendo un tema complicado, que va a seguir afectando la inversión, la producción y el empleo. El empleo va a seguir cayendo en el país, es lo más probable. Hay unos estimados de que la tasa de desempleo podría llegar más o menos a 246,000 personas, porque la inversión privada va a seguir cayendo. ¿Por qué va a seguir cayendo? Porque el consumo nacional está desplomado por el mismo desempleo y por la caída de los ingresos de la gente. Entonces, este es un año que va a cerrar mal. Por eso la proyección de la pobreza es tan drástica, de 40%. El presidente de la República sigue haciendo unos manejos mentirosos de la situación del país. No es cierto que este sea el único país que no tuviera emergencia. Aquí se le aprobaron decretos de emergencia y se le aprobó prácticamente un estado de excepción sin los votos del FMLN y hasta lo prorrogaron la Asamblea Legislativa. De manera que ahí hay una manipulación. Segundo, la cuarentena la puede declarar el Ministerio de Salud. Lo que no puede declarar el presidente de la República son los estados de emergencia, porque la Constitución le da esa atribución a la Asamblea Legislativa. Ni puede declarar el cierre de negocios, que un negocio no puede abrir. Eso no son tareas del Ejecutivo, eso está totalmente claro en el país. Yo no sé si habrá un país donde esa atribución la tiene el presidente. No sé, me parecería muy extraño. Todos los abogados aquí han enfatizado que esas son tareas de la Asamblea, pero en particular en El Salvador es una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa. De manera que Bukele no puede decir que aquí los buses no circulan, ni lo puede decir el ministro de Salud, lo tiene que decidir la Asamblea. Y la Asamblea aprobó las emergencias y le puso restricciones a las actividades. La aprobó desde marzo y la fue prorrogando. Lo que sucede es que el presidente no se sujeta al marco legal.
Los transportistas tienen el problema de que le han caído los ingresos porque el transporte no está funcionando. Y ellos, pero le están dando el subsidio. En realidad ese es un sector que no está tan afectado. Porque yo no vendo, pero me dan subsidio. Y no está gastando en combustible porque no están circulando. Entonces ahorra un costo y recibe subsidio. Bien, yo no sé si ellos van a chocar con el Ejecutivo. Ahí habrá un pleito entre Bukele y los transportistas. No sé si se va a dar o si no se va a dar, pero la Asamblea no puede hacer más porque el subsidio está aprobado este año para el transporte, que son más de 40 millones de dólares. Entonces, si las unidades están cerradas y están recibiendo el dinero, porque no se le ha dejado de dar, porque está en el presupuesto, entonces yo en lo personal no sé de dónde salgan las pérdidas. Pero lo que sí se necesita es que salgan con medidas de seguridad, que no abarroten la unidad, sino que si tiene una capacidad para 100, pues, que vayan 30 o 40. Eso es normal, todo es un problema de plan, de organización. Lo puede hacer el Viceministerio de Transporte, lo puede hacer el Ministerio de Salud, la PNC. Todas esas instituciones pueden intervenir para regular eso, para que se cumpla, que se haga bien. Pero las perspectivas no son buenas, porque el daño económico apenas está iniciando. Es decir, este mes van a quebrar más negocios por un problema de ingresos. El mes que viene van a quebrar más. Las exportaciones van a seguir cayendo. Además está la crisis en Estados Unidos, que es el principal comprador, y en Centroamérica, que es el segundo comprador. Pero hay otro problema, y es que resulta que se aprobaron 600 millones del fideicomiso para apoyar a los micros y pequeños empresarios y medianos. Bukele no sanciona el decreto y ha desviado los recursos. Salió públicamente que hay un desvío de esos recursos. No sé en qué va a quedar esto. Si la Asamblea le va a pedir al fiscal que le haga un antejuicio, le van a quitar el fuero al presidente de la República o al ministro de Hacienda. Pero están desviando los recursos. Entonces el panorama no es bueno. Yo no puedo hacer un buen vaticinio con un gobierno como el que tenemos para la población, que mueve dinero de un lado para otro y que no quiere controles. No lo quiere. Y está claro que los $1.000 millones que obtuvieron de la venta de bonos no van a tener control, porque ese dinero ya lo tiene Hacienda. Y esos 1.000 millones no son parte del presupuesto extraordinario de los 2.000 millones. De ahí va a haber robo. ¿Quién va a controlar eso? La Corte de Cuentas está detectando muchos casos. Está detectando problemas en agricultura, está detectando problemas en la entrega de los $300 en el hospital del Cisco. Pero en lo que la Corte de Cuentas dictamina, eso va al fiscal. El fiscal es un instrumento del gobierno de Estados Unidos, o sea, los gringos lo ponen en función del Ejecutivo. Es casi imposible controlar la corrupción. No hay mecanismo. No lo puede resolver el pueblo. Y las instancias que lo pueden hacer no responden. Entonces, para mí lo que va a continuar en este año es un deterioro de las condiciones de vida por el lado del desempleo y el quiebre de negocio. Si hoy no están cotizando las AFP 65.000, el mes que viene van a ser 80. No tengan ninguna duda. La economía no se recupera. Y la distribución de los 250 millones no recupera la economía, no tiene nada que ver con recuperar la economía. Esos 250 millones son para un hospital 30. Para la agricultura, que el ministro dijo hoy que todavía no sabe para qué es. Y llegó a decir que podía ser crédito, pero que él no sabe. El ministro de Agricultura no sabe qué hacer con 40 millones. Y otros son para los veteranos. Bueno, esto se va en el pago y lo de la contraparte del Fomilenio no tiene sentido porque el sector construcción está parado. Entonces es un desastre la distribución de los recursos del BID. Eso no contribuye a levantar nada. Lo de hoy son 20 millones. Eso es para salud. Eso no es reactivación económica. Y los 1.000 millones, que es lo otro que ha conseguido, porque el gobierno consiguió 1.000 millones, 389 del fondo, ya eso le devolvieron porque entregó los $300, 20 de hoy, y lo del BID, nada está bien orientado, salvo los 20 millones de hoy. Lo único que está bien orientado son los 20 millones de hoy, que es para salud. Y a saber si habrá controles. Pero el resto, que son
más 389 más 250, ¿cuánto me da eso? Son más de 1.600 millones. Eso no está para mover la economía fundamentalmente, y se está desviando. Lo que están es financiando importación de alimentos. Entonces eso no reactiva el aparato productivo. Entonces los vaticinios que yo puedo hacer en el terreno de la economía y en lo social son negativos por la naturaleza del gobierno, no por falta de recursos. Porque estamos hablando de un gobierno que le aprobaron un presupuesto de 6.400 y pico de millones. La recaudación le cayó en 1.000, pero le aprobaron. Ya vendió bonos por 1.000, ya recuperó los 1.000. Porque le va a caer en 1.000 en el año. Le han caído en 650, pero ya tiene 1.000. Estamos con César Villalona en directo y en vivo. Mire ahí la señal. Hoy no. Es que se le cayó un mejoramiento de la producción y del empleo, sino una caída. Ahora, ¿qué repercusiones políticas tendrá? Ese es otro tema, ¿verdad? Es más complicado porque depende de la batalla política. Yo siento que hay un desgaste, el Ejecutivo está teniendo un desgaste. Es un presidente que cada vez que va a hablar es terror que hay en el país, porque solo toma la palabra para alterar los nervios de la población, meter miedo, atacar, insinuar que puede matar magistrados, decir que hay que matar diputados, atacar a todos los órganos, decir que los magistrados son asesinos que quieren que el pueblo se muera, mentir. O sea, nosotros estamos ante un problema. Nayib Bukele es un problema de ¿cómo se diría? De salud pública. El presidente de la República es un caso de salud pública. Es el principal agresor psicológico del pueblo salvadoreño, y es un agresor también por el lado de su política económica y social. Es un agresor porque altera los nervios de todos, y la mentira tan recurrente afecta a la población, afecta a la gente. Tenemos que desayunar bien, ¿verdad? Prepararnos cada vez que nos levantamos, comer semita, porque todos los días tenemos una avalancha que vivimos con los pelos de punta frente a un presidente que no puede hablar sin decir 50 mentiras y 50 ataques infundados. Entonces, en ese contexto, ya la propia ANEEL está pidiendo que respete. Y estos son los dueños de la gran empresa. ¿Qué reactivación va a haber? ¿Qué acuerdo va a haber? Todo está empeorando. Y lo que quisiéramos es que en el año 2021 el pueblo le pase la cuenta, ¿no? Pero ya es un tema más complejo, las conclusiones políticas que saquen la población. Depende mucho de los trabajos que haga la oposición. Depende de muchos factores, ¿verdad? Pero la degradación va a continuar de las condiciones emocionales y las condiciones de salud física, de salud mental, y las condiciones de ingreso de la población, el incremento de la pobreza. Yo no auguro ningún bienestar, y ustedes ayuden a sus familiares hasta donde puedan y a sus amistades. Bueno, mira, César Villalona, te saludan desde Los Ángeles rapidito porque nos dicen estoy de acuerdo con todo. Y también lo que mencionó lo del fiscal como agente de los gringos, que lo ponen allí para que hagan lo que tenga que hacer, y bajo esas circunstancias, ¿cuándo habrá justicia? Si todos los fiscales lo ponen los gringos y todos los fiscales están al servicio de los saqueadores para defender a la ultraderecha. Pero ¿cómo nos puede explicar entonces, César, si hay alguna explicación, que aquí, en esta área donde nosotros vivimos, a los fiscales los elige directamente el pueblo? Entendemos que a este fiscal, de los 84 diputados, 83 le dieron el voto. ¿Cómo está eso entonces? César, adelante. Sí, el fiscal fue electo para 3 años a finales del 18. Inició su gestión en el 19, en enero.